El comedor olía a pollo asado y puré de papa, pero el calor familiar del hogar de doña Rosario en Valle de Bravo no alcanzaba para calmar la tensión que flotaba en el aire. Mi hija, Paloma, estaba sentada a la cabecera de la mesa junto a su abuela, con los ojos brillando de emoción mientras hablaba del dinero que doña Rosario tan generosamente recibía cada mes. «No sé cómo lo hace la abue», dijo Paloma, sonriendo a doña Rosario. 40,000 pesos cada mes. Es increíble. Parpadeé, tomada por sorpresa. Mi tenedor quedó suspendido sobre el plato, mi mente dando vueltas. 40,000 pesos. Esa era exactamente la cantidad que yo enviaba cada mes. Pero Paloma y doña Rosario parecían convencidas de que todo era obra de la abuela. Mi aporte, hecho en silencio, era invisible, borrado de la conversación, ignorado y ahora atribuido a otra persona. Los ojos de doña Rosario brillaron con orgullo mientras asentía, dejando que Paloma continuara sin corregirla. «Sí, nos mantiene cómodos», dijo, mirándome de reojo. Su expresión no mostraba más que satisfacción, una confirmación silenciosa de que, una vez más, yo quedaba en las sombras. Sentí un nudo en el pecho. Cada cena, cada plática, parecía repetir el mismo patrón que había cargado por años mis esfuerzos desapercibidos, mis sacrificios ignorados, mis intenciones malinterpretadas. Una ola de incredulidad y dolor me invadió. Quise hablar, aclarar el malentendido, decir la verdad, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Decir algo sentía como romper la narrativa que ellas preferían mantener. Vi cómo Paloma sonreía, completamente convencida de estar celebrando la generosidad de su abuela. Y el dolor de ser invisible me golpeó más fuerte que nunca. El peso de ser culpada por no hacer lo suficiente, cuando en realidad hacía tanto, se asentó en mi corazón. El resto de la cena pasó entre charlas educadas y una tensión que no se nombraba. Cada bocado más pesado que el anterior, cada sonrisa ocultando el cansancio de otra pelea que no había elegido empezar. ¿Por qué mi hija le cree más a su abuela que a mí? ¿Cuánto tiempo más voy a permitir esto? Conforme la cena se desvanecía en mi memoria, me encontré recordando los años pasados, siguiendo la larga cadena de momentos en que mis esfuerzos habían sido ignorados. Mi infancia fue un estudio constante de comparaciones. No importaba lo que lograra. Siempre había alguien más carismático, más obediente, más perfecto que recibía los aplausos. La influencia de doña Rosario fue sutil al principio, un cumplido por aquí, un empujoncito hacia Paloma por allá, pero con el tiempo se convirtió en el marco invisible que moldeaba nuestra casa. Recordé eventos escolares donde mis calificaciones eran mencionadas de pasada, mientras otras eran alabadas a gritos. Concursos de talentos donde di todo de mí, pero los aplausos siempre parecían ser para alguien más. Incluso mis pequeños actos de bondad eran minimizados, descartados con un gesto y un comentario sobre cuánto más brillaban las contribuciones de otros. Doña Rosario siempre favoreció la obediencia y la admiración por encima de la competencia callada. Aprendí a anticipar sus expectativas, a medir mis palabras y acciones con cuidado, pero nunca era suficiente. Mis logros, grandes o pequeños, se desvanecían en el fondo, mientras cada pequeño éxito de Paloma o de otro familiar era celebrado, analizado y exaltado. Me acostumbré al dolor de ser invisible, al peso de ser buena pero nunca suficiente. El patrón se repitió al crecer. Solicitudes para la universidad, decisiones laborales tempranas, incluso tareas cotidianas del hogar. Mis esfuerzos solo eran notados en comparación con otros, siempre como un estándar silencioso que nunca alcanzaba. Las opiniones de doña Rosario, antes suaves, se endurecieron hasta convertirse en una especie de autoridad que incluso influía en Paloma, moldeando cómo veía el mundo y, sin querer, cómo me juzgaba a mí. Me di cuenta de que la cena de esta noche, las palabras punzantes de Paloma y la aprobación de doña Rosario tenían raíces que se remontaban décadas atrás.
mis sentimientos de invisibilidad, de ser culpada por no hacer lo suficiente a pesar de todo lo que hacía, no eran nuevos. Eran sombras de una larga historia, grabadas en el tejido de mi vida familiar. Siempre han estado las expectativas familiares en mi contra. Alguna vez me verán por quien realmente soy. Por años, cargué en silencio un peso que nadie parecía notar. Cada mes, sin alarde ni reconocimiento, transfería 40,000 pesos a la cuenta de doña Rosario, dinero destinado a mantener la casa en orden, a cubrir cuentas y algunos gustitos para Paloma. Era una parte significativa de mi pensión modesta, y lo hacía posible recortando casi todo lo demás. Tomé turnos extra en el hospital a medio tiempo, trabajando fines de semana siempre que podía. Algunas mañanas me saltaba el desayuno para ahorrar, y muchas noches me conformaba con comidas sencillas en casa en lugar de salir. Me repetía que valía la pena, que apoyar a mi familia, incluso en la sombra de su indiferencia, era mi responsabilidad, pero el constante equilibrio era agotador, una cuerda floja entre la necesidad económica y el desgaste emocional. La ironía nunca se me escapó. Mientras yo mantenía la casa a flote en silencio, todos asumían que doña Rosario era la generosa, la que hacía que las cosas sucedieran. Los elogios, la admiración, la gratitud, todo dirigido a otro lado, la emoción de Paloma en la cena, la forma en que atribuyó el dinero a su abuela, dolió más que cualquier crítica que hubiera enfrentado en mi vida. Era invisible, mi esfuerzo desapercibido, mi cuidado ignorado. A veces me preguntaba si valía la pena. Pensaba en los sacrificios que había hecho, el sueño perdido, la energía gastada, el dinero sacado de ahorros que esperaba usar para mí en la jubilación. Era frustrante, incluso exasperante, ver mis contribuciones descartadas o atribuidas a otra persona. Y aún así, seguía adelante. Seguía enviando el dinero porque creía en mi familia, porque había prometido apoyarlos y porque esperaba que algún día vieran la verdad. Pero esa noche, tras las palabras de Paloma y los gestos de orgullo de doña Rosario, sentí el peso más fuerte que nunca. Mis esfuerzos, mis sacrificios silenciosos, no solo habían pasado desapercibidos, sino que se los habían adjudicado a otra persona por completo. La frustración y el cansancio se enroscaron dentro de mí. Una furia silenciosa que había enterrado por décadas. Si nadie ve mis sacrificios, ¿realmente importan? ¿Puedo seguir sin ser reconocida? La siguiente cena llegó con la misma fachada de normalidad, pero sentía la tensión apretándome el pecho más que nunca. Paloma, sentada junto a doña Rosario, comenzó a contar las últimas cuentas que la abuela había pagado, con la voz llena de entusiasmo. La abue se lució este mes, dijo. 40,000 pesos. ¿Pueden creerlo? Es increíble. Me quedé helada a mitad de un bocado, con el corazón hundiéndose. 40,000 pesos, mi dinero, enviado en silencio, había sido reclamado por doña Rosario como propio. La sala parecía cerrarse a mi alrededor, el calor familiar del comedor convirtiéndose en una jaula. Quise hablar, corregirla, decir que era mi contribución, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Los ojos de doña Rosario brillaban de satisfacción, su asentimiento dándole valor a Paloma para seguir. Es porque la abue es súper responsable, añadió Paloma, mirándome como si yo fuera una sombra al fondo. El mensaje no dicho era claro, estaba siendo descartada públicamente. Mi esfuerzo borrado por completo de la narrativa. Sentí mis mejillas tensarse con una mezcla de humillación e incredulidad, el silencio del resto de la familia, la forma en que se inclinaban hacia los elogios de doña Rosario, me hacía sentir invisible. Cada discusión que había evitado, cada compromiso que había soportado en silencio, regresó de golpe, mezclándose con el dolor agudo de esta nueva traición, las palabras que había guardado por meses, el deseo de reclamar mi voz y mi aporte, temblaban al borde de salir, pero me contuve, sabiendo que cualquier confrontación podría encender enojo, desconfianza
o incluso resentimiento. Aún así, el dolor de ser invisible era profundo. Cada minuto se alargaba más que el anterior. La cena continuó en ese ritmo tenso. Paloma sonriendo como si ofrecer esos elogios fuera su deber, y yo sentada en silencio, absorbiendo la injusticia, el crédito mal dado y el malentendido. Debería al fin hablar. Aunque signifique enfrentar el enojo familiar, ¿cuánto más puedo quedarme callada? El murmullo de las charlas y el aroma rico del café llenaban la cafetería en el centro de Querétaro, mientras estaba sentada frente a Marcela Fuentes. Siempre había confiado en su juicio, y ahora, más que nunca, necesitaba orientación. Le conté todo la cena, los elogios públicos de Paloma hacia doña Rosario, el dinero mal atribuido y los años de sacrificio silencioso que parecían haberse desvanecido en el aire. Marcela escuchó con atención, asintiendo, sus ojos firmes y pensativos. Sofía, dijo al fin, has dado demasiado y recibido muy poco a cambio. No se trata solo del dinero, sino del respeto. Has sido invisible por demasiado tiempo. Tienes derecho a poner límites. Sus palabras fueron como un salvavidas. Me di cuenta de que había pasado décadas acomodándome a los demás, moldeando mi vida según sus percepciones y necesidades, y en el proceso, borrando mis propios aportes. Marcela me animó a recuperar el control, no con enojo ni venganza, sino con firmeza, con claridad sobre lo que aceptaría y lo que ya no toleraría. Hablamos de pasos prácticos, aclarar mis contribuciones financieras, decidir cuándo y cómo comunicar límites, y prepararme para el rechazo inevitable. Su consejo me recordó que ser considerada no significaba ser sumisa, y que defenderme no era traición, sino necesario para mi bienestar. Cuando salí de la cafetería, una sensación de determinación había reemplazado el peso en mi pecho. Me sentía más firme, como si un camino se hubiera abierto ante mí, uno donde podía actuar con intención en lugar de reaccionar siempre a las expectativas de los demás. El próximo paso sería difícil, pero sabía que no podía seguir siendo pasiva. La decisión que había evadido por tanto tiempo ahora era inevitable, y necesitaría todo el valor que pudiera reunir. ¿Estoy lista para desafiar las expectativas injustas de mi familia? ¿Qué pasará si tomo el control? La decisión había estado rondando mi mente por semanas, pero esa mañana la hice definitiva. Entré a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática. No más 40,000 pesos saldrían de mis ahorros este mes. El peso de la elección me aplastaba, pero debajo, una extraña claridad comenzaba a surgir. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mis propios aportes. En cuestión de horas, mi teléfono comenzó a sonar. La voz de doña Rosario era cortante y acusadora desde el momento en que contesté. Sofía, ¿qué es esto? ¿Por qué no llegó el dinero? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su tono era menos de necesidad y más de indignación, como si mi decisión sola hubiera volteado su mundo. Paloma también se unió, sus palabras oscilando entre sorpresa e indignación. La Abue se ha esforzado tanto para manejar todo, y ahora tú lo quitas. No te importamos nada. La manipulación era clara. Querían que la culpa reemplazara a la razón. Mi pecho se apretó, y por un momento, el viejo reflejo de disculparme, de calmarlos, surgió instintivamente. Pero me obligué a respirar, y respondí con calma medida. He contribuido por años, en silencio y constantemente. Este mes necesito enfocarme en mis finanzas y mi bienestar. Hablaremos de futuras contribuciones cuando sea el momento. Podía escuchar su frustración, su incredulidad, pero me mantuve firme. La conversación me dejó agotada emocionalmente, pero también con una chispa de emoción. Por primera vez, mi voz había llevado el peso de mis intenciones, en lugar de ser ahogada por las expectativas o atribuciones erróneas. Aunque la culpa y la ansiedad se entremezclaban en mis pensamientos, preocupada por la decepción de Paloma y el enojo de doña Rosario, reconocí un nuevo sentimiento de bajo empoderamiento. Conforme avanzaba el día, la tensión persistía.
Sabía que esta acción resonaría en la dinámica familiar, provocando reacciones que no podía predecir. Mi control sobre mi propia vida había comenzado, pero las consecuencias apenas empezaban a asomarse. ¿Podré resistir el rechazo y mantenerme fiel a mí misma? ¿Lo entenderán o escalará más? Tomó solo unos días para que las piezas comenzaran a encajar. Una charla con una vecina, combinada con una mirada accidental a unas cuentas recientes, reveló lo que sospechaba, pero temía confirmar. Doña Rosario había exagerado sus necesidades financieras. La casa estaba lejos de estar en apuros, y Paloma había sido mal informada, repitiendo historias de dificultades que creía ciertas. El enojo vino primero, agudo e implacable. Todos esos meses de estrés, de recortar gastos y estirar mi pensión, habían sido basados en una narrativa falsa. Había sacrificado sueño, comidas y comodidad personal, asumiendo que mi familia realmente necesitaba mi apoyo. Y ahora me daba cuenta de que había sido por apariencias, por orgullo. El alivio llegó rápido, como una brisa fresca tras un verano sofocante. La carga de responsabilidad que había pesado tanto en mis hombros no era solo mía. Había hecho lo que creía correcto, y mis intenciones habían sido consistentes y honorables. Esa validación, silenciosa e interna, me estabilizó más que cualquier disculpa. Al mismo tiempo, el descubrimiento encendió otra emoción: claridad. El conflicto que me había perseguido por años no estaba en mis fallos o insuficiencias, sino en el orgullo y la jerarquía rígida de la familia. Mis aportes habían sido invisibles no porque fueran insuficientes, sino porque doña Rosario quería el reconocimiento para sí misma. Y Paloma había sido condicionada a repetir la perspectiva de su abuela sin cuestionarla. Me senté por un largo momento, absorbiendo la magnitud de lo que había aprendido. Mi enojo y alivio se mezclaron, dejándome con un propósito claro. Ya no podía dejar que mi familia dictara los términos de mi autoestima o mis sacrificios. Era hora de enfrentar la situación. No con enojo, sino con intención y firmeza. El próximo paso requeriría valentía y precisión. Y sabía que el resultado podría cambiar la dinámica de nuestra familia para siempre. ¿Cómo pude estar engañada por tanto tiempo? Confrontarlos reparará o arruinará las relaciones. Llegué a la casa de doña Rosario con una mezcla de determinación y nerviosismo. La decisión de confrontarlos había estado creciendo por días, pero el peso de esta ahora apretaba mi pecho como un abrigo pesado. Paloma y doña Rosario estaban en la sala, rodeadas del familiar aire de autoridad y expectativa. Pero esta vez estaba lista para romper con eso. Necesito hablar claro. Comencé, mi voz firme a pesar de la tensión que apretaba mis hombros. El dinero que he estado enviando cada mes es mi contribución, no tuya, Rosario. Siempre ha sido mi decisión apoyar a la casa, y continuará en mis términos. Los ojos de doña Rosario se entrecerraron, y Paloma se movió incómoda a su lado, pero seguía adelante. No permitiré que mis esfuerzos sean mal representados ni mis intenciones ignoradas. Espero respeto por las decisiones que tomo, así como yo he respetado las suyas todos estos años. La sala quedó en silencio por un largo momento, de esos que se sienten finos y densos a la vez. Doña Rosario abrió la boca, luego la cerró, como si sopesara si mantener su control o retroceder. Los dedos de Paloma se movían nerviosamente en su regazo, la admiración y la duda chocando en su expresión. No estoy siendo irracional, continué. Pido honestidad, reconocimiento y espacio para tomar mis decisiones sin manipulación ni culpa. Si eso no es posible, tendré que reconsiderar mi involucramiento en asuntos financieros por completo. Las palabras quedaron en el aire, afiladas pero necesarias. Por primera vez sentí el poder de la claridad, la fuerza que viene de mantenerse firme, sabiendo que ya no permitía que el orgullo o la tradición dictaran mi valor. Había dado el primer paso para reclamar mi agencia, y la tensión en la sala reflejaba la gravedad de esa acción. Al salir de la sala,
Una sensación de alivio y empoderamiento me envolvió, templada por el conocimiento de que las verdaderas consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Había dicho mi verdad, pero las reacciones a ella moldearían el próximo capítulo de nuestras vidas. Establecer estos límites finalmente ganará su respeto, o enfrentaré más resentimiento. Las semanas tras la confrontación trajeron una calma y claridad que nunca había conocido. Redirigí mi enfoque a mi propia vida, manejando mis finanzas con cuidado y recuperando el tiempo que había dedicado a complacer hasta la familia. Con el dinero que antes enviaba, comencé a invertir en mí cursos pequeños, proyectos personales y un estilo de vida cómodo que reflejaba mis prioridades en lugar de cumplir con las expectativas de los demás. También dediqué más tiempo a mentorías con colegas más jóvenes y a voluntariados en el centro comunitario local. Compartir mis experiencias, ofrecer guía y ver los resultados tangibles de mis esfuerzos me dio una profunda sensación de logro. Por primera vez en décadas, me sentía visible y valiosa, no como madre, hija o cuidadora, sino como Sofía, la persona que siempre había sido bajo el peso de las obligaciones familiares. Doña Rosario y Paloma comenzaron a notar el cambio. La mirada de doña Rosario tenía una mezcla de sorpresa y respeto cauteloso cada vez que entraba a la habitación. Paloma, antes tan rápida para repetir los juicios de su abuela, ahora me miraba con duda, como si no supiera cómo responder a mi nueva seguridad. Mantuve mi compostura, negándome a alardear o buscar reconocimiento. Mi confianza era silenciosa, pero innegable. Incluso con la sutil tensión que persistía, disfruté de la libertad que venía con la independencia. Hice planes sin consultar a nadie. Celebré pequeñas victorias en mis propios términos y me permití sentir orgullo por mis decisiones. La casa que alguna vez se sintió opresiva ahora parecía lejana. Su dominio sobre mí disminuido con cada paso deliberado que daba hacia la autonomía. Las reacciones de doña Rosario y Paloma eran casi secundarias frente a la satisfacción de vivir auténticamente. Había demostrado, primero a mí misma, que podía prosperar sin la aprobación o validación de quienes por tanto tiempo me habían malentendido. El camino hacia el triunfo personal no estuvo exento de fricciones, pero era innegablemente mío, moldeado por valentía, paciencia y la negativa a dejar que las injusticias del pasado definieran mi presente. La verdadera independencia traerá paz duradera, o resurgirá el conflicto familiar. Sentada en la calma de mi departamento, me permití reflexionar sobre el camino que me trajo hasta aquí. La tensión, la frustración, los largos años de ser ignorada, todo me había moldeado, pero nada me definía. Aprendí que el empoderamiento no venía de la aprobación o los elogios, sino de conocer mi propio valor y actuar con intención. Pensé en Paloma, su admiración ahora templada por un nuevo respeto. La hija a la que alguna vez me sentí invisible, ahora me veía diferente, ya no repitiendo la autoridad de doña Rosario sin cuestionar. Nuestra relación había comenzado a cambiar. Pequeños pero significativos pasos que me daban esperanza. Reconocí que las lecciones que había aprendido, los límites que había establecido, no solo eran para mi paz, sino para modelar fuerza y autorrespeto para ella. Había un optimismo que no había sentido en años, la sensación de que el futuro podía ser moldeado por elecciones que yo controlaba. Hice planes para mí sin dudar más tiempo con amigos, trabajo comunitario, viajes y pequeñas alegrías que había pospuesto mientras cumplía con las expectativas familiares. Abrazaba cada día con intención deliberada, encontrando orgullo y satisfacción en la autonomía que había reclamado. Me di cuenta de que defenderme había preservado mi dignidad de maneras que ninguna disculpa o reconocimiento de otros podía. Había establecido un estándar, no de confrontación o resentimiento, sino de autorrespeto y perseverancia. El viaje había sido largo, a veces doloroso, pero las lecciones perduraban honestidad conmigo misma,
valentía frente a la manipulación y la claridad de que la integridad personal supera la presión familiar. Al cerrar mi diario y mirar hacia el horizonte más allá del perfil de la ciudad, sentí un triunfo silencioso. El camino por delante estaba abierto y podía recorrerlo libremente, confiada en mis decisiones y en el ejemplo que dejaría para Paloma. Si pudiera revivir estos años, actuaría igual. ¿Cómo medimos el valor de la familia cuando la confianza es puesta a prueba?